motores. Hay motores embobinados, ¿sí? Bobinados, que tienen dos bobinas, entonces por la inducción del motor, o sea, es con bobina de cobre. Y hay otro que es con inducción electromagnética. O sea, en vez de bobina, tienes un coñazo de imanes, el cual se le va induciendo tensión a los imanes y eso va generando una fuerza electromotriz. Eso es lo que es un motor electrónicamente conmutado. Nosotros utilizamos aquel, ¿verdad? Nosotros es más barato que este, porque ya tú la más cara. Okay. Pero ya va a llegar un momento que esta no va a existir. Me imagino que cuando ya llega un momento que en Cuba, Corea del Norte, en Venezuela no se puede usar. Porque esto, cuando tú quieras ahorrar energía y vaina, eso es esto. Porque estos motores son los que tú puedes controlar más fácilmente para variarle la frecuencia, entonces para variarle la capacidad a los equipos. Y eso puede ir en el evaporador o en el condensador, pueden ir los dos. O sea, motores electrónicamente conmutados. Son motores que te permiten controlar la velocidad. Sí, porque tú controlas la velocidad del campo. ¿Me entiendes? Entonces, con controlar la velocidad del campo, puedes controlar la velocidad de rotación del rotor como tal. ¿Sí? Entonces, por ahora, nosotros usamos el PSC, que es el control, es el normal. El control normal ese es el punto. Ahora, necesitamos tener para los cables entonces, ¿cómo vamos a hacer? Como usted tiene ese catálogo y es una referencia, al final yo no voy a poner eso aquí porque son extremadamente costosos los catálogos, pero es los catálogos que tenemos. Entonces nos sirve de referencia y después yo me busco uno equivalente de la misma capacidad y anda más o menos por el mismo número. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos la corriente en el evaporador, por ejemplo, o en el condensador. Eso es lo primero que le va a salir. Ahí se va a buscar el FLA y el MSA del condensador, el FLA y el MSA del evaporador. Entonces, vamos a trabajar con los cables. Los cables como este. 1.25 de eso. Ahora, hay un punto importante. Es la longitud total de los cables. La longitud total de los cables, ¿verdad? Que la sumatoria de esa longitud. Dependiendo de esa longitud, me va a generar una caída de tensión. ¿Entiendes? Entonces yo voy a tener, ponte en un punto, aquí, una tensión 1, y aquí voy a tener una tensión 2. Esa diferencia, ¿sí? O sea que esta tensión obviamente es más chiquita. Esa pérdida se va a dar a medida que los cables vayan creciendo. Mientras más largo sea el recorrido, yo voy a tener más pérdida. Ahora, según las normas, yo puedo tener, si este es el tablero de distribución, el tablero principal, de la calle hasta aquí, máximo 2%, y del tablero hasta el punto más lejano, máximo 3%. Nosotros no calculamos eso. ¿Por qué no lo calculamos? Ya yo en la experiencia me he dado cuenta de que nosotros nuestra distancia, como muy grande, que haya entre esta y entre este menos 1,20 metros. ¿Ves? ¿Qué haces tú en el caso tal de que necesitas compensar la caída de tensión? Lo que se hace es lo que se hace en una tubería, se aumenta el diámetro, aquí se aumenta el calibre del cable. Entonces yo trato de que los calibres de los cables estén colgados. Todo el mundo que hace esa mierda, agarra y le pone la vaina en la si la vaina de 20 amperes va a poner uno de 18 para no dar más barato. No, si uno de 20 yo le pongo uno de 30. Es que haya holgura entre la corriente que puede permitir el paso del conductor con la que yo le voy a hacer circular máxima. ¿Ves? Entonces yo trato de que no estén cercanos para evitar el problema de la caída de tensión. ¿Ves? O sea, eso es clave. Tú te vas a dar cuenta ahí, por eso que yo generalmente siempre uso cable 12, por ejemplo. Es muy difícil usar cable 14. Entonces la vaina te daba, no sé, 18 amperios. Entonces la vaina así, el cable 12 te aguanta 25 o 30 amperios. Está muy por encima. Entonces, lo que pasa es que yo tendría que hacer un análisis un poco más amplio, saber cómo me va a alimentar esto. Porque yo de hecho, yo ni siquiera lo hago así. Yo hago una caja aquí. Eléctricamente una caja. A mí me alimentan esa caja y de la caja es que yo voy a alimentar el condensador. En la caja, ¿qué lleva esa caja? Esa caja lleva un breaker y lleva un contactor. Sí, lleva un protector de voltaje. Cuando el protector de voltaje determina qué es lo que hay un problema, el protector de voltaje está conectado a la bobina del contactor y manda a abrir y a cerrar. Está muy fácil, es muy fácil de funcionar.
¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que determinar yo? El tamaño de esta caja. ¿Cómo determino yo el tamaño de esa caja? ¿Cómo determino el tamaño de la protección? ¿Sí? Las protecciones siempre van relacionadas con el cable. Según el Código Eléctrico Nacional, tú tienes que proteger el cable. Cuando tenemos vainas para casa, no le metemos este 95, porque las vainas de las casas no tienen arranque. Generalmente las vainas de las casas son bombillos, son resistencias, son vainas, ¿entiendes? Son hornos, son vainas que no tienen arranque. Si el circuito es netamente resistivo, o sea, en ese caso, como bombillos, ese tipo de, o capacitivos, porque estos son capacitivos, ahí no hay problema. No hay pico, el pues. problema es cuando hay motores. Cuando hay motores es que aplica esto. Cuando son inductivos. Por el pico, pues. Porque hay un pico de arranque. Correcto. Ahora, eso se ha también venido menos. Porque ahorita hay motores electrónicamente conmutados, variadores de frecuencia, arrancadores suaves, un cuello de señal que uno le va poniendo. Entonces, eso hace que te ahorres este 25%, no sea necesario. Los equipos son, por ejemplo, un equipo grande. Por lo menos están seleccionando unos compresores ahí que los de allá de la vaina del cemento, 175 HP. Vienen dos compresores, vienen dos etapas con variador de frecuencia. Esa mierda no tiene pico. ¿Para qué coño le vas a meter una mierda de 175 HP? No, te va a dar un coñazo de corriente, ¿me entiendes? Entonces, para ahorrar ese 25% es clave. Entonces, yo se lo pongo cuando son aquí. Obviamente también depende del tipo de arrancador. Las áreas pequeñas todas son arranque directo. Tengo un arranque directo. Si yo ¡pum! Arrancarte y tiene el pico aquí. Ahora, los equipos de aire, aparte que sus picos son menores porque son por rotación por carga, y generalmente se tratan de que lo que tú tengas al frente, que en este caso no es una carga de peso, sino una carga de presión, tú tratas de liberar un poco la presión haciendo artificios mecánicos. ¿Sí? Aparte de eso, tú puedes tener equipos con dos compresores que no van a arrancar los dos al mismo tiempo. Lo que arrancas uno y te tiene un retardo de arranque. Si el compresor es muy grande, lo puedes poner a arrancar. Tienes dos bobinas en el compresor, arrancas una y arrancas la otra. ¿Sí? O si es una vaina muy grande, le puedes hacer un arranque estrella delta, por ejemplo, o sea, que lo cambias, aumentas el voltaje, das el coñazo y después lo pones a funcionar normal. O sea, dependiendo de la condición y el tipo de máquina, tú puedes ir teniendo diversos tipos de arranque que te van dando estos números. ¿Entiendes? Ahora, eso es para las protecciones. Según el Código Eléctrico Nacional, para la capacidad, ¿verdad?, de las protecciones, es 2.25 la corriente LFA. Entonces, esa mierda es una vaina irreal. O sea, que tú agarras, ¿verdad? Y tú, 2.5 el FLA con respecto a 1.25, le vas a meterlo al cable. Cuando usted vea la protección de ese, no lo va a ver nunca. Esa es la duda que yo siempre he tenido con ellos. Pero realmente lo dice así, y lo dice el Código Eléctrico gringo. O sea, lo revisé en el americano, porque el de venezolano está como hasta el 2007, 2011, una vez así. Yo revisé el de 2024, el americano, y tiene la misma puta tabla, y te da las mismas condiciones. Claro, entonces, lo que pasa es que también el Código Eléctrico Nacional, el americano y el gringo, no es una norma de diseño, sino una norma de seguridad. Entonces, por esa mierda que es una vaina extremadamente robusta. Ahora, ¿cuándo aplica esto? Si tú tienes un tablero principal en el cual alimenta muchas cargas, ahí sí te lo puedo sobre con IPN. Ahí sí tienes la protección, ¿verdad? En la cual sería esa corriente de protección, sería 225 ese FLA del primero, del mayor, más la suma de los otros. Ese sí, ahí sí no, a todo el mundo me dice que hay de pelo. El problema es cuando es uno. Pero si yo tengo uno, esa corriente de arranque me afecta. Entonces, ¿qué han hecho los fabricantes de los breakers? Dice, no lo selecciones con esta vaina. Pues seleccionarlo como igual como el 95. ¿Sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a ajustar, dependiendo de la aplicación, la curva de accionamiento del breaker. El breaker tiene, hay, no sé, 10 tipos, hay como 6 tipos de accionamiento, la curva A, la curva B. Y eso lo que te dice es el tiempo en el que se va a sostener esa carga recta, que la cual va a ser más de la carga que va a aguantar. Entonces, después empieza a bajar. Si el tiempo se baja, él mantiene función. Si ese tiempo permanece en el tiempo, que en el arranque normal, se dispara la protección. O sea, entonces ahí es donde vienen las curvas de los breakers, la coronada,
que eso es lo que yo me está diciendo Marín y Asdrúbal, coño, yo no pusiste esa vaina para tener claro lo de las curvas de break, que saber seleccionar los break, porque eso dice, esta es curva C, esta es curva D, esta es curva E. Entonces, cada uno lo que varía básicamente es el tiempo que puede sostener la sobretensión en el arranque, para no dispararse. Entonces, ahora, te da respecto a este cuento, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros tenemos